Veamos ahora cómo operar con funciones lógicas. Hasta ahora, pues simplemente hemos visto la definición de una función lógica, pero no hemos analizado qué propiedades tienen. Cuando nosotros aprendimos en aritmética la suma, la resta, la multiplicación, la división, a la vez también aprendimos determinadas reglas que nos ayudaban a manejar expresiones que incluyeran estas operaciones. Nosotros fácilmente sabemos eh, agrupar distintos términos, aplicar factor común, aplicar la propiedad distributiva, etc. ¿Existen este tipo de reglas que se apliquen también a las expresiones lógicas? Sí, sí existen estas reglas. ¿Y es útil conocerlas? Pues también es útil conocerlas por un motivo fundamental. Existen muy distintas maneras de expresar la misma función lógica. Esto lo vamos a ver con una analogía también con las expresiones aritméticas. Si nosotros decimos que x es igual a 1/2 más 2 más 7/4, todo esto nos define completamente el valor de x. Pero realmente para conocer el valor final, pues tendremos que hacer una serie de cálculos matemáticos intermedios. Sin embargo, si en otro caso nos dijeran x es igual a 7,8, directamente nos están dando el valor. Ambas expresiones son válidas, pero una nos lleva un número de pasos mayor para poder calcular el valor que la otra cuyo valor lo podemos determinar de manera inmediata. ¿Qué ocurre con las funciones lógicas? Nosotros las funciones lógicas realmente las queremos para implementar un circuito de automatización. No lo queremos para expresar de manera teórica una función. ¿Y qué ocurre cuando tenemos que construir un circuito? Pues como ya hemos visto, por cada puerta lógica que aparezca en nuestro circuito, deberemos utilizar un número determinado de relés. A más puertas lógicas, mayor número de relés. A mayor número de relés, mayor complejidad, más fácil será que nuestro circuito termine rompiéndose, que uno de los componentes sea defectuoso, más volumen, más consumo y sobre todo, más coste. ¿Qué queremos hacer? Pues queremos ver si existen expresiones equivalentes a las que nosotros hemos planteado inicialmente que implementen exactamente la misma función, pero que se puedan construir en la práctica con un menor número de componentes hardware. En el caso de electrónica, pues con un menor número de relés. Y para ello necesitamos conocer una serie de reglas que van a permitirnos transformar nuestras expresiones en otras expresiones más simples. Bueno, comencemos a ver cuáles son estas propiedades de nuestras expresiones. La primera propiedad nos sonará también de la matemática. Lo que nos dice es que tanto la operación OR como la operación producto o operación AND cumplen con la regla de asociatividad. Es decir, en el caso en que tengamos tres operandos operándose a través de una operación OR, podemos asociar bien cualquiera dos de ellos sin alterar el resultado. Es decir, en este caso podríamos operar primero B OR C y luego eso operarlo con la A, o podríamos operar A OR B y el resultado OR C, o incluso podríamos hacer A OR C y el resultado OR B. Cualquiera de esas asociaciones es exactamente equivalente. Ocurre lo mismo con la función AND. Independientemente del orden de los factores, pues el resultado de la AND no va a cambiar. También se da el caso de que las operaciones OR y AND son conmutativas, es decir, el orden en que aparecen los factores en la expresión no va a afectar el resultado final. Respecto a la distributividad, pues en este caso podemos ver una clara analogía con un producto y la suma en aritmética y sacar factor común. En realidad es el mismo concepto, pero no se olviden de que aunque estemos expresando un signo más y un punto, estamos expresando la función lógica OR y la función lógica AND. Pero lo que sí sigue siendo cierto es que esta expresión
B AND C y el resultado OR A es exactamente igual a hacer un OR entre A y B y al resultado hacerlo un AND con A OR C. De igual manera, si nosotros obtuviéramos B o C y el resultado un AND con A, esto sería totalmente equivalente a la expresión A AND B OR A AND C. También se da la propiedad de identidad. La identidad no es más que aquel operando que al operar con otra variable, pues me da resultado la misma variable que teníamos inicialmente. Es decir, hacer un OR con un 0 es exactamente como no hacer nada. Nos queda como resultado el operando con el que operamos con 0. De igual manera, si hacemos un AND con un 1, el resultado del AND será exactamente el operando. Y también existen algunos resultados con el complemento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nosotros hacemos un OR entre un operando y su negación, pues el resultado siempre va a ser 1. ¿Por qué? ¿Qué valores puede tener el operando? Puede ser 0, puede ser 1. Al hacer un OR con su negación, si el operando era 0, su negación es 1, y el OR entre 0 y 1, pues será 1. Y si el operando era 1, su negación será 0, pero claro, al hacer una OR entre un 1 y un 0, también obtendremos un 1. De manera análoga, ocurre lo mismo con el AND. Lo que ocurre en este caso es que al hacer un AND entre 0 y su contrario 1, o entre 1 y su contrario 0, el resultado siempre va a ser 0. Vamos a comprobar ahora que realmente estas propiedades, que algunas de estas propiedades son realmente, vamos a demostrar que son ciertas. ¿Cómo podemos nosotros demostrar que algunas de estas propiedades son ciertas? Pues utilizando una construcción en forma de tabla de verdad. Fíjense que cada una de estas propiedades viene determinada por un signo igual y dos expresiones, una a la izquierda, otra expresión a la derecha. Nosotros somos capaces de construir una tabla de verdad para la parte izquierda de esta igualdad y otra tabla de verdad para la parte derecha. Si realmente las dos partes son iguales, la columna que representa cada una de estas expresiones debería ser idéntica. Vamos a comprobar que es cierta la propiedad distributiva que nos da esta expresión. Vamos a construir una tabla de verdad para nuestras tres variables, A, B y C. Y vamos a ver para los distintos valores de A, B y C. Cómo ambas expresiones deben darnos exactamente el mismo valor en su columna correspondiente. Vamos a fijarnos en principio en la expresión de la izquierda. Lo primero que opera en esta expresión pues es el producto, es decir, la operación AND entre B y C. B y C será un AND entre estas dos columnas. 0 y 0 es 0, 0 y 1 es 0, 1 y 0 es 0, 1 y 1 es 1, y de nuevo 0, 0, 0, 1. Luego, esta expresión hace un OR con A. A, OR, B y C. De nuevo, es un OR entre esta columna y la primera columna. 0 y 0, 0 o 0 es 0, 0 o 0 es 0, 0 o 0 es 0, 0 o 1 es 1, y luego 1, 1, 1 y 1. Ahora vamos a fijarnos en la expresión que está a la derecha. En este caso, en primer lugar, debemos hacer un OR A OR B, A OR B, y obtenemos OR entre 0 y 0 es 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Luego hacemos, perdón, esto es un más, un OR entre A y C,
y en este caso será 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Y finalmente haremos un AND entre estas dos expresiones OR. Es decir, A, O, B, AND, A, O, C. Y si hacemos un AND entre estas dos columnas, pues 0, 0 y 1, 0, 1 y 0, 0, 1 y 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ahora debemos fijarnos entre el valor que está a la izquierda de la igualdad y el que está a la derecha, representados por esta columna y esta columna de aquí, y observamos que son columnas idénticas. Por tanto, la propiedad distributiva expresada de esta forma es una propiedad cierta, es una propiedad que se cumple. Vamos a ver ahora cómo convertir una tabla de verdad cualquiera que expresa y define completamente una función en una expresión lógica. Recuerden que el cambio contrario, el paso contrario, pasar de una expresión lógica a una tabla de verdad, ya lo hemos visto. Simplemente, si tenemos una expresión lógica, lo único que tenemos que determinar es en qué orden se realizan las operaciones. En este caso decíamos el OR aplica antes y luego iría a la negación, y construimos iterativamente la tabla de la verdad. Primero construimos la combinación de todos los valores de las entradas, luego construimos la tabla de la verdad para la primera de las operaciones que aplica en nuestra expresión, y luego para las sucesivas operaciones. En este caso, en el caso que queremos ver ahora, nos enfrentamos al punto contrario. Dada esta tabla, ¿cómo somos capaces de obtener una expresión como esta? Para poder hacer estos pasos necesitamos conocer algunas definiciones que veremos a continuación. Las definiciones que necesitamos conocer se muestran en esta transparencia. En primer lugar, definimos literal. Como literal también lo podemos denominar variable. Son cada una de nuestros términos binarios que representan variables en el sistema, que pueden tomar un valor 0 o 1. El dominio de una expresión es el conjunto de valores que puede tomar los literales que comprenden esa expresión. Es decir, si tenemos la siguiente expresión, el conjunto de los literales, que serán A, B y C que contiene, pues podrán tomar los valores desde el 0, 0, 0 hasta el 1, 1, 1. Este conjunto de valores definirán el dominio de la expresión. Un término normal. ¿Qué conocemos nosotros por un término normal? Pues es un término, bien suma, o un término producto, es decir, una función OR o una función AND, en la que no aparece más de una vez el mismo literal. Es decir, A más A negado no sería un término suma normal porque el literal A aparece dos veces. Sin embargo, A producto B producto C sí sería un término normal porque los literales solo aparecen una vez cada uno de ellos. ¿Qué entendemos nosotros por término producto? Pues un término producto no es más que la función AND de un conjunto de literales. Es decir, este término de aquí también, además de ser un término normal, es un término producto. Es la función AND entre A, B y C. ¿Qué será un término suma? Pues por analogía ya lo pueden deducir, es un término en el cual el operando que separa los literales es una función OR. Como por ejemplo este, o como por ejemplo este término que teníamos aquí. Bien,
decimos que una expresión está en forma de suma de productos siempre y cuando las operaciones que apliquen a los literales sean en primer lugar una AND y en segundo lugar una OR. Esto es A AND B o no A y C es una expresión expresada en forma de suma de productos. ¿Qué es un producto de suma? Pues es una expresión en la cual los literales primero son operados mediante una función OR y luego el resultado se opera mediante una función AND. Pues de manera análoga a lo anterior, A o B, todo esto producto con A negado o C. Recuerden que en este caso es necesario parentizar porque la precedencia de la operación AND es mayor que la precedencia del OR. Esta expresión de aquí sería un producto de suma. Por último, para este conjunto de definiciones tenemos el concepto de min término y más término. Estas definiciones, por ser un pelín más complejas que las vistas hasta ahora, vamos a definirlas más detenidamente a continuación. Vamos a ver entonces qué es lo que significa min término. Min término no es más que, por un lado, un término producto. Término producto. Esto es un término que une sus literales a través de una función AND. Por ejemplo, A y B y no C. ¿Qué ocurre? ¿Todos los términos productos son min términos? No. Para que sea min término, adicionalmente, debe cumplir otra restricción y es que todos los literales de la expresión pertenezcan al término en cuestión. Es decir, si nuestra expresión original hubiese sido esta, este término de aquí no podríamos considerarlo un min término. ¿Por qué? Porque la expresión contiene un literal, en este caso D, que no está contenido dentro del término producto. Por el contrario, si nosotros tuviéramos la expresión como la anterior, pero formara parte del producto el literal D, en este caso el min término sí sería, digamos, el término sí sería considerado un min término. De manera análoga, ¿qué significa? ¿Qué es un max término? Un max término no es más que un término suma. Es decir, un conjunto de literales unidos a través de la función lógica OR. Pero, a su vez requiere que cualquier literal debe pertenecer al término. Es decir, en la expresión A más B negado más C y todo esto por A más B, esta primera parte, este primer término suma, sí sería un max término. Este término suma, sin embargo, no sería un max término porque el literal C no aparece en él. Vamos a ver ahora cómo expresar esta misma tabla de verdad en forma de función
pero utilizando ahora un producto de max término. Un producto de max término, como habíamos dicho, un producto no es más que una AND de términos suma, términos OR. ¿Qué propiedad tiene una AND? Pues una de las propiedades que tiene una AND es que su valor es 0 si uno y uno solo de sus operandos es 0. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si nuestra función i final es una función AND de varios operandos, desde que uno de los operandos sea 0, nuestra función i va a ser 0 y va a ser 1 en el resto de los casos. Con lo cual, nosotros podemos construir nuestra función i mirando ahora cuántas veces se hace 0 nuestra función. Según nuestra tabla de verdad, este caso de aquí, este caso de aquí, este caso de aquí y en este caso de aquí, nuestra función debe ser 0, con lo cual vamos a preparar un producto de 4 términos, cada uno de los cuales valdrá 0 en uno de estos 4 casos. Y ¿qué vamos a incluir dentro de cada uno de estos productos? Pues una expresión que valga 0 solo en el caso en el que nos encontremos en la tabla. Es decir, una función que valga 0 solamente para el caso particular de cada una de estas entradas. Por ejemplo, una función suma que solo valga 0 para cuando a valga 0, b valga 0 y c valga 1, pues va a ser la siguiente: a o b o c negado. Esta expresión suma solo vale 0 cuando a es 0, b es 0 y c es 1. Y es exactamente el caso que queremos que haga 0 toda nuestra función i. De manera que ya hemos hecho un cuarto de la implementación de la función de la expresión de i como producto de max término. Nos fijamos ahora en el siguiente 0 que aparece en nuestra tabla de verdad y volvemos a ver qué término suma podemos crear para que valga 0 solamente en este caso en el que nos estamos fijando. A igual a 0, b igual a 1, c igual a 0. Y para ello podemos ver que esta suma valdrá 0 cuando a vale 0, cuando b negado vale 0 y cuando c vale 0. Luego, siguiente caso, debemos hacer un término suma que valga 0 para esta combinación de entradas particular, es decir, cuando a negado valga 0, b valga 0 y c valga 0. Y por último, si ya se fijan en la regla que estamos utilizando para construir estos términos, vamos a incluir una negación de cada uno de los términos que aparezcan a 1 para la combinación que debe ser 0 de nuestra función. En este último caso, debemos hacer que i valga 0 cuando a negado sea 0, b negado sea 0 y c negado sea 0. Y ahora tenemos otra forma de expresar nuestra función i mediante una expresión a partir de una tabla de verdad, y en este caso hemos utilizado una expresión en forma de producto de max término. Veamos ahora con un ejemplo cómo convertir una tabla de verdad en una expresión lógica, utilizando las definiciones que hemos visto, especialmente las definiciones de min término y max término. Vamos a ver dos formas distintas de construir una expresión a partir de una tabla de verdad. La primera de las formas incluye min término y vamos a hacer suma, entiéndase por suma función OR de min término. Por otro lado, vamos a utilizar max término
y vamos a hacer producto. De max términos, entendiéndose por producto, una función AND. ¿Qué sentido tiene esto? Pensemos un poco. ¿Qué era un min término? Un min término era un término producto en el cual intervenían todos los literales de mi expresión. En este caso, mi expresión va a contener los literales A, B y C. Un min término será un término producto en el que intervengan tanto A, tanto B y como C. Si nosotros sabemos por las propiedades de la suma que una suma es 1, si alguno de sus términos es 1. Luego, nosotros queremos hallar una expresión en la cual esta función y sea 1 en este caso de aquí, en este caso, en este caso y en este caso. Con lo cual, lo que podemos plantear esta función y es como una suma de 4 casos. 4 casos en los cuales la función debe valer 1. ¿Y qué es lo que vamos a incluir dentro de cada uno de estos términos para que valga 1 solamente en este caso, en cada uno de estos casos? Pues un producto. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es un producto de estos 3 literales, de manera que su producto valga 1 cuando todos ellos valen 0, que es este primer caso de aquí. ¿Cómo hacemos que un producto valga 1 cuando A, B y C valgan 0? Pues simplemente haciendo un término producto, es decir, un AND lógico de A negado por B negado por C negado. ¿Por qué? A negado va a valer 1, en este caso, B negado va a valer 1, en este caso, y C negado va a valer 1, en este caso de aquí. Y solamente cuando los tres valgan 0, es decir, cuando estemos en este primer caso de nuestra tabla de verdad, este término producto, este min término va a valer 1, y por tanto, automáticamente, puesto que es un término de una OR, desde que esto valga 1, nuestra función i vale 1, tal y como queríamos conseguir. Pero habíamos dicho, necesitamos 4 de estos términos productos. Ahora tenemos que analizar el siguiente. Y el siguiente es este caso de aquí, en el cual nosotros debemos hacer ahora un producto de los 3 literales, de manera que el producto valga 1 cuando A vale 0, B vale 1 y C vale 1. ¿Cómo conseguimos esto? Pues multiplicando A negado por B, que ya valdrá 1 en ese caso, por C. Es decir, este término producto de aquí solo valdrá 1 cuando C sea 1, B sea 1 y A sea 0. Exactamente como queríamos. Y ya podemos deducir cuál es la regla. Vamos a incluir un término producto donde, para el caso que queremos que la función valga 1, los literales en los que vale 1 la entrada, pues los ponemos directamente sin negar. Los literales que aparecen con un 0 en la tabla de verdad para ese caso, los incluimos negados por C. Es decir, en este tercer caso, en los que queremos hacer que la función de salida valga 1, multiplicamos A por B negado por C. El último caso, este de aquí, nuestra función deberá incluir un término producto de A por B por C negado. A por B por C negado. Y como resultado, esta expresión de aquí será una expresión totalmente equivalente a nuestra tabla de verdad, expresada en forma de suma de min término.
¿Cuál es el problema de expresar una función lógica como suma de min términos o como producto de más términos? Pues que no estamos garantizando que no haya otra expresión más simple que también defina exactamente la misma función. Es decir, una función expresada de manera equivalente utilizando un menor número de operaciones lógicas y que implemente exactamente la misma expresión. ¿Por qué nos importa esta problemática? Porque para nosotros hacer una implementación física con componentes, como hemos visto, vamos a utilizar relés y cada uno de estos componentes tendrá un coste. El coste final del automatismo será mayor cuanto mayor sea el número de componentes utilizados. ¿Cuál es nuestro objetivo? Utilizar el menor número de puertas lógicas posibles para expresar nuestras funciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Una vez hayamos obtenido una expresión como suma de min términos o como producto de más términos, podemos proceder a minimizarla. Para minimizar el número de operaciones que aparecen en una expresión lógica y conseguir una expresión totalmente equivalente que utilice menor número de operaciones, podemos utilizar las propiedades de las expresiones que ya habíamos visto. Pues la propiedad asociativa, conmutativa, la distributividad, la identidad, el complemento. Adicionalmente a estas, existen otras propiedades de las expresiones lógicas que también nos van a servir para simplificar las expresiones. Y estas son algunas de ellas. Algunas de ellas son, por ejemplo, la idempotencia. Simplemente nos dice que en un OR de un elemento consigo mismo es el mismo elemento, al igual que en el producto, un AND de A con A nos da como resultado una A. También tenemos reglas como la absorción, que se puede expresar de distintas maneras, tal como vemos aquí. Como ejercicio, pueden hacer la comprobación de que cada una de estas reglas de absorción es cierta, simplemente, igual que hicimos para alguna regla anterior, comprobando que la tabla de verdad para la parte izquierda de cada una de estas expresiones nos da valores exactamente iguales que para la parte derecha. Es decir, como siempre, pondremos nuestra entrada con todas las combinaciones de posibles valores de sus términos y construiremos la columna paso a paso, la columna de la parte izquierda de la igualdad, la columna de la parte derecha y luego comprobamos que los valores son exactamente iguales. Y aquí tenemos definidas 4 reglas distintas de absorción. Adicionalmente a esto, también debemos fijarnos en unas reglas muy importantes o muy conocidas que son las leyes de Morgan. Estas leyes de Morgan nos vienen a decir que la inversa de una suma es exactamente igual al producto de la inversa de los términos. Y de manera análoga, la inversa de un producto es exactamente igual a la suma o la operación OR de la inversa de sus términos. Vamos a hacer, si quieren, la demostración de la primera ley de Morgan. Vamos a crear una tabla de verdad con todas las combinaciones posibles de las entradas. Vamos a construir en primer lugar el término que aparece a la izquierda. Este término en este término primero operamos la OR y luego negamos. Luego vamos a hacer A OR B y este caso será, como ya conocemos, este el resultado y luego lo negamos, A OR B negado, y en este caso obtenemos esta expresión de aquí. Y luego pasamos a tratar de obtener la columna para la expresión de la derecha. Empezamos por
A negado, que será, tendremos estos valores de aquí, luego calculamos B negado y obtendremos la negación de la columna de B, 1, 0, 1, 0, y por último una operación producto, una operación AND entre A negado y B negado. Y si hacemos un AND entre estos dos productos, entre estos dos términos, 1 AND 1 es 1, 1 AND 0 es 0, 1 AND 0 es 0 y 0 AND 0 es 0. Y ahora nos fijamos entre la expresión de la izquierda y de la derecha, que vienen expresadas en estas columnas, y debemos observar que estas columnas son idénticas, como sigue, de manera que demostramos que esta primera ley de Morgan es actualmente cierta. De nuevo, como ejercicio, pueden hacer ustedes mismos la comprobación sobre esta segunda ley de Morgan. Por último, otra de las propiedades que vamos a utilizar para simplificar expresiones es la propiedad de involución, y que lo que nos dice es que si negamos dos veces, realmente es igual que no haber negado la expresión original. Y esto es pues bastante lógico. Si una negación consiste en cambiar todos los valores 0 por 1, y eso lo volvemos a repetir una segunda vez, el resultado será igual a la situación original. Vamos a hacer algún ejercicio de simplificación de expresiones lógicas. Supongamos que tengamos una expresión lógica f que está expresada de la siguiente manera: A AND B negado, C o A y B negado, C negado. Y queremos reducir el número de puertas lógicas que necesitamos para implementar esta función. Una de las primeras cosas que nos podemos dar cuenta es que es una suma de productos en la cual existe una parte común, que es A por B negado, y al igual que en una operación algebraica nosotros sacamos factor común, aplicando la propiedad distributiva de las expresiones lógicas también podemos indicar que esta expresión es exactamente igual a A por B negado, y todo esto multiplicando al término A o C negado. Ahora, en este segundo paso podemos darnos cuenta que este término de aquí es siempre igual a 1, con lo cual un término que siempre es igual a 1 dentro de un producto lo podemos ignorar. Si queremos ir paso a paso, esto sería igual a A por B negado por 1, y en un producto, como decíamos, hacer un producto con 1 es igual a dejar el resto de factores tal como estaban. Luego esta función es igual a A por B negado. Este sería el resultado de nuestra simplificación. Como vemos, directamente solo necesitamos una negación y una puerta AND frente a una puerta AND de 3 entradas, una negación, una puerta OR, otra puerta AND de 3 entradas, una negación y otra negación.